La muerte del Papa Juan Pablo II no fue solo un momento de dolor para la Iglesia Católica, sino una profunda pérdida que se sintió en todo el mundo. Fue un líder espiritual reverenciado, admirado no solo por los católicos, sino también por millones de personas de diversos orígenes y creencias. Su influencia se extendió más allá de las fronteras religiosas, tocando los corazones de personas de diversas religiones y nacionalidades. Aunque los últimos años de su vida se vieron empañados por el deterioro de su salud, su espíritu indomable se mantuvo inquebrantable. En sus últimos momentos, cuando se acercaba al final de su viaje terrenal, el Papa Juan Pablo II pronunció palabras que han dejado un impacto duradero en muchos. Estas últimas declaraciones no fueron solo un reflejo de su notable vida, sino también su conmovedora despedida del mundo, encapsulando un mensaje imbuido de profundo significado. Profundizamos en la vida y el legado del Papa Juan Pablo II, rastreando sus comienzos espirituales y explorando la profundidad de sus reflexiones finales antes de su partida de este mundo. El papel del Papa se considera a menudo como el pináculo del liderazgo espiritual dentro del cristianismo. Como figura cristiana preeminente en la tierra, el Papa es visto como el guía espiritual supremo de la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II ascendió a esta estimada posición en 1978, liderando la comunidad católica y gobernando la Ciudad del Vaticano hasta su fallecimiento en 2005. Su elección fue histórica, marcando la primera vez en más de 400 años que un no italiano había sido elegido como líder de la Iglesia Católica Romana. Su impacto global fue extraordinario, estableciéndolo como una de las figuras más influyentes de su tiempo. Mientras reflexionamos sobre los aspectos enigmáticos e inquietantes de sus momentos finales, las palabras que pronunció, "el mundo se ha acabado", siguen cautivando e intrigando. Acompáñenme mientras exploramos la inquietante narrativa que rodea estas declaraciones finales. La espiritualidad y la reverencia del Papa Juan Pablo II dentro de la comunidad cristiana no tenían paralelo. Para muchos, era visto como el mortal más cercano a lo divino, y sus enseñanzas y pronunciamientos eran considerados como revelaciones directas de Dios. En sus últimos días, ofreció ideas complejas y potencialmente transformadoras, insinuando cambios profundos que podrían alterar el curso de la historia humana. Con sus últimas fuerzas, el Papa intentó escribir algunas cartas que se decía que contenían eventos futuros. Pero eso no fue todo. Justo antes de morir, dijo algo extraño. Se cree que el Papa escapó de la muerte varias veces. Como líder espiritual, siempre estuvo bajo el cuidado y la protección de Dios Todopoderoso. Si recordamos la historia, el 31 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue asesinado a tiros en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Esto provocó pánico entre los católicos, temiendo que la muerte de su líder espiritual hubiera llegado demasiado rápido. Afortunadamente, el Papa no murió, pero resultó gravemente herido, lo que le provocó una gran pérdida de sangre que casi lo llevó a la muerte. El hombre que intentó asesinar al Papa, Midaliay, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, extrañamente, el Papa Juan Pablo II solicitó al presidente de Italia que perdonara al pecador. Españó la petición del Papa, Midaliay fue deportado a Turquía en 2007. 7 años después, este asesino se convirtió al catolicismo romano. Incluso después de eso, la vida del Papa Juan Pablo II siempre estuvo bajo amenaza, pero persistió en su fe, cumpliendo su propósito y enseñando a los católicos romanos el camino de Dios. El Papa Juan Pablo II defendió los valores y las normas del verdadero cristianismo. ¿De dónde salió este hombre extraordinario, que podía prever el futuro? El Papa Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. Perdió a su madre cuando tenía solo 9 años y a su hermano 3 años después. A medida que crecía, se interesó por actividades deportivas como el esquí y la natación. También se dedicó a la enseñanza. En 1938, continuó su educación inscribiéndose en la prestigiosa Universidad de Cracovia, donde decidió estudiar teatro y poesía. Sin embargo,
Su búsqueda de conocimiento académico se vio interrumpida cuando la Alemania nazi invadió el país y obligó a la universidad a cerrar al año siguiente. Después de eso, comenzó a centrar su atención en el campo espiritual y decidió convertirse en sacerdote. Juan Pablo II se inscribió en un seminario establecido por el arzobispo de Cracovia, lo que le trajo un rayo de esperanza al encontrar algo en lo que centrarse durante la guerra. Finalmente, completó sus estudios religiosos en el seminario y fue ordenado sacerdote en 1946. La búsqueda de conocimiento del Papa Juan Pablo II no se detuvo cuando se convirtió en sacerdote. Se mudó a Roma para completar su doctorado en teología. Después de completar su doctorado, el Papa Juan Pablo II regresó a Polonia en 1948, donde sirvió en varias parroquias de Cracovia. Sus cualidades fueron fácilmente reconocibles, lo que le llevó a ser nombrado obispo de Ombie en 1958. 6 años más tarde, se convirtió en arzobispo de Cracovia. Considerado uno de los principales pensadores de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II participó en el Concilio Vaticano II, conocido como Vaticano II. Este concilio fue responsable de revisar la doctrina de la Iglesia, y este proceso comenzó en 1962, con sesiones posteriores previstas para los años siguientes. Como miembro del Vaticano II, Juan Pablo hizo importantes contribuciones para ayudar a la Iglesia a encontrar su lugar y propósito en el mundo. Fue nombrado cardenal en 1967 por el Papa Pablo VI. En 1978, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer papa no italiano en más de 400 años y uno de los papas más jóvenes de la historia. Asumió el cargo el tercer día del segundo cónclave papal, convocado después de la muerte de su predecesor, el Papa Juan Pablo I, que ocupó el cargo durante solo 33 días. El Papa viajó por todo el mundo, visitando más de 100 países para difundir el mensaje de la fe y la paz de Jesucristo. Sin embargo, su nuevo cargo no estuvo exento de desafíos. Siguió manteniéndose firme a pesar de las numerosas amenazas. Fue un símbolo de paz y fe, y se aseguró de que estos valores llegaran a los corazones de todos los creyentes católicos romanos en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II fue un ferviente defensor de los derechos humanos. A menudo hablaba sobre el sufrimiento que ocurría en otras partes del mundo. Era una persona apasionada, a la que nunca le gustó ver sufrir a sus semejantes bajo ninguna circunstancia. Por eso siempre enviaba ayuda a los países asolados por el sufrimiento y la pobreza. A lo largo de la década de 1980, el Papa continuó viajando y apareciendo en eventos internacionales, demostrando su dedicación a la Iglesia Católica Romana y a los cristianos de todo el mundo. A medida que se acercaba la década de 1990, las cosas comenzaron a tomar un giro negativo. El primer problema de salud grave ocurrió en 1992, cuando le extirparon un pequeño tumor del colon. Aunque la cirugía fue exitosa, marcó un punto de inflexión. En 1993 y 1994 sufrió otras emergencias, entre ellas 2 caídas que le provocaron una dislocación del hombro y una fractura del muslo. Estos incidentes, aunque aparentemente inofensivos, indicaban un declive físico. En 1996, se sometió a una operación de apendicitis, otro recordatorio de su creciente fragilidad. Un incidente especialmente preocupante ocurrió en diciembre de 1995, cuando un ataque de mareos le obligó a cancelar su habitual servicio del día de Navidad. A medida que el Papa envejecía, cumplir con sus deberes se hacía cada vez más difícil. Su salud se convirtió en un obstáculo importante para hacer lo que quería hacer. El resultado de este declive fue evidente en sus apariciones públicas en el Vaticano. El público lo vio luchar para realizar movimientos sencillos y mantener conversaciones con la gente. En 2001, uno de sus médicos en el Vaticano reveló que el líder espiritual estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson, un trastorno caracterizado por rigidez y temblores. A principios de febrero de 2005, el Papa contrajo la gripe. Sin embargo, lo que comenzó como una gripe común se convirtió en algo más peligroso. La gripe le provocó una inflamación aguda y espasmos en la laringe,
lo que le dificultaba mucho respirar con eficacia. Cuando se dieron cuenta de esto, el Papa fue trasladado al Hospital Gemelli, donde recibió tratamiento. Al principio, parecía que el tratamiento había tenido éxito, pero después de un tiempo, el Papa volvió a enfermar. A finales de febrero, sus dificultades respiratorias volvieron y su estado se agravó. El Papa fue llevado nuevamente al hospital, y esta vez, los médicos confirmaron que su estado se había deteriorado significativamente. Como resultado, el Papa tendría que someterse a una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico en el que un cirujano abre un orificio en la tráquea para evitar la vía respiratoria bloqueada. Este procedimiento tenía como objetivo ayudar al Papa a respirar con mayor eficacia, pero también tuvo muchas consecuencias. Esta cirugía le impediría comunicarse con Dios o con cualquier otra persona. Este fue un día que nadie esperaba. Su voz, que a menudo se utiliza para bendecir a los cristianos, ahora permanecería en silencio por el resto de su vida. En muchas ocasiones, el Papa se mostró haciendo gestos con las manos para comunicarse. En una ocasión, tuvo que dirigirse al público desde la ventana del hospital porque no podía hablar. Simplemente agitó una imagen que hizo llorar a muchos. El día 20 del mes siguiente, Domingo de Ramos, el Papa apareció una vez más. Su frágil cuerpo fue visto agitando una rama de olivo ante los peregrinos reunidos en la Basílica de Santa María la Mayor. La visión del Papa provocó escalofríos en la columna vertebral de muchas personas. 2 días después, surgió un informe que decía que el Papa ya no respondía al tratamiento médico. Su salud estaba llegando al límite y el resultado era incierto. Su estado continuó deteriorándose y él se debilitó. A partir de ese momento, las cosas solo podían empeorar. No había esperanza, ni siquiera de los mejores médicos. A fines de marzo de 2005, los detalles del estado de salud del Papa se difundieron por todo el mundo, causando todo tipo de reacciones. La Iglesia cayó en un completo silencio y la ansiedad creció. Era hora de que dejara este mundo y estuviera con Dios. Había completado su misión en la tierra. Después de una serie de problemas de salud y una crisis nerviosa, la muerte del Papa se hizo inevitable. El Vaticano, habitualmente bullicioso, se convirtió en un lugar de silencio y reflexión. Muchos líderes espirituales dentro de la comunidad católica comenzaron a preguntarse cuál sería el siguiente paso si el Papa fallecía el 31 de marzo alrededor de las 11 de la mañana. Algo aterrador sucedió. El Papa decidió asistir a misa en su capilla privada, sin que nadie, ni siquiera los funcionarios del Vaticano, supieran que otro desastre de salud era inminente. Una vez más, el Papa intentó cumplir con su deber, pero un repentino y severo escalofrío lo invadió, acompañado de fiebre. Se cree que este incidente fue causado por una grave infección del tracto urinario. Las cosas malas se fueron acumulando y su cuerpo se rindió gradualmente. Continuando con la historia de la muerte del Papa Juan Pablo II, su cuerpo ya no tenía la fuerza para luchar contra los problemas de salud que gradualmente se apoderaban de toda su fuerza. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar al Papa, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El 2 de abril de 2005, alrededor de las 9:37, el Papa Juan Pablo II dio su último suspiro en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Su fallecimiento dejó un enorme vacío en los corazones de millones de católicos de todo el mundo. Su muerte fue inmediatamente informada y ampliamente difundida, provocando una efusión de emoción en todo el mundo. Creyentes de todas partes acudieron al Vaticano para presentar sus respetos al Papa, que había dedicado su vida a la Iglesia y a la humanidad. El mundo vivió días de luto emotivo cuando millones de personas, independientemente de su religión, nacionalidad o raza, se reunieron para recordarlo y honrarlo. El funeral del Papa Juan Pablo II se celebró en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano el 8 de abril de 2005, con la asistencia de millones de personas de todo el mundo, incluidos líderes nacionales y religiosos. Fue uno de los eventos religiosos más grandes de la historia moderna. Después de la muerte del Papa,
La Iglesia Católica comenzó el proceso de selección de su sucesor, lo que llevó a la elección del Papa Benedicto XVI, que seguiría liderando la Iglesia Católica en los años siguientes. El Papa Juan Pablo II es recordado no solo como un gran líder espiritual, sino también como un hombre de paz, que luchó tenazmente por los derechos humanos y la libertad en todo el mundo. Dejó un enorme legado no solo para la Iglesia Católica, sino también para toda la humanidad. Con su muerte, el mundo perdió a un gran líder espiritual, pero los valores e ideas que dejó vivirán en los corazones de quienes lo amaron y admiraron. La vida y la carrera del Papa Juan Pablo II serán recordadas por siempre como un símbolo de fe, perseverancia y amor por la humanidad. Después de la muerte del Papa Juan Pablo II, su legado continuó difundiéndose por todo el mundo. Fue honrado como uno de los papas más influyentes de la historia moderna. Sus obras, pensamientos y enseñanzas continúan guiando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. El proceso de canonización, inmediatamente después de su muerte, los creyentes comenzaron a pedir la canonización del Papa Juan Pablo II. En la Iglesia Católica, la canonización generalmente requiere un proceso que dura muchos años, si no décadas, con múltiples etapas de evaluación y confirmación de milagros relacionados con el candidato. Sin embargo, para Juan Pablo II, este proceso sucedió rápidamente. En mayo de 2005, solo 2 meses después de su muerte, el Papa Benedicto XVI renunció al periodo de espera habitual para comenzar el proceso de canonización de Juan Pablo II. Esto permitió que la Iglesia comenzara de inmediato a investigar los milagros y la vida del Papa. Esto fue un testimonio del respeto y el amor que la comunidad católica tenía por Juan Pablo II. El 1 de mayo de 2011, el Papa Benedicto XVI beatificó al Papa Juan Pablo II, el primer paso en el proceso de canonización. La ceremonia de beatificación atrajo a millones de personas a Roma para honrar el legado del difunto Papa. Finalmente, el 27 de abril de 2014, el Papa Juan Pablo II fue canonizado por el Papa Francisco. La ceremonia de canonización se celebró junto con la canonización del Papa Juan XXIII y fue vista como un evento histórico, con la participación de millones de creyentes de todo el mundo. Impacto en la Iglesia y el mundo. El Papa Juan Pablo II dejó un enorme legado no solo para la Iglesia Católica sino también para el mundo. Contribuyó en gran medida a promover los derechos humanos, fomentar la unidad entre las religiones y promover la paz mundial. Durante sus 27 años como Papa, Juan Pablo II visitó más de 100 países, conoció a millones de personas y dio testimonio de los valores cristianos. Juan Pablo II utilizó el poder de la fe para oponerse al comunismo en Europa del Este, particularmente en su patria, Polonia, donde era considerado un héroe nacional. Sus esfuerzos en el diálogo interreligioso abrieron un nuevo capítulo en la relación entre la Iglesia Católica y otras religiones. Se reunió con líderes de otras religiones, incluido el judaísmo, el islam y el budismo, con el objetivo de promover la paz y el entendimiento entre las religiones. En el campo de la ética y la cultura, Juan Pablo II defendió constantemente los valores tradicionales del cristianismo, incluida la protección de la vida, la familia y la libertad religiosa. Se mantuvo firme frente a las presiones de la sociedad moderna y se mantuvo firme en la enseñanza de los principios morales de la Iglesia. El legado del Papa Juan Pablo II. El legado del Papa Juan Pablo II sigue vivo en los corazones de quienes creen en los valores que enseñó. Escribió muchos documentos importantes, incluidas encíclicas, exhortaciones apostólicas y homilías, dejando atrás un tesoro de valiosa sabiduría para la Iglesia y el mundo. Sus sucesores continuaron construyendo sobre la base que él estableció, manteniendo y avanzando a la Iglesia Católica en la nueva era. Las organizaciones, movimientos e iniciativas inspiradas en su vida y obra siguen funcionando con fuerza en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II vivió una vida llena de servicio, amor y dedicación. Su muerte fue una gran pérdida, pero lo que dejó al mundo siempre será una fuente de inspiración, un legado de fe, esperanza y amor. La historia del Papa Juan Pablo II es un testimonio del poder de la fe y la perseverancia. Soportó muchas pruebas y tribulaciones, pero siempre mantuvo su fe y su misión.
Dedicó su vida a la Iglesia y a la humanidad, dejando un enorme legado. Su muerte fue una gran pérdida, pero los valores e ideas que dejó seguirán guiando e inspirando a las generaciones futuras. El Papa Juan Pablo II será recordado por siempre como un gran líder espiritual, un hombre de paz y un amante de la humanidad. Gracias por tomarse el tiempo de leer la historia del Papa Juan Pablo II. Espero que esta historia le haya traído pensamientos y sentimientos profundos sobre la vida y el legado de uno de los papas más grandes de la historia. La muerte del Papa Juan Pablo II. La muerte del Papa Juan Pablo II no fue solo un evento trágico para la Iglesia Católica, sino también una gran pérdida para el mundo entero. Fue un líder espiritual respetado y admirado, no solo por los católicos sino también por millones de personas en todo el mundo, independientemente de su religión o nacionalidad. Los últimos años de la vida del Papa estuvieron marcados por un deterioro de la salud, pero su espíritu firme nunca vaciló. En su lecho de muerte, mientras se enfrentaba a la muerte, pronunció palabras que siguen resonando en muchas personas. Estas últimas palabras no solo fueron el eco de un gran hombre, sino también su último mensaje al mundo, un mensaje lleno de poder y significado. Exploremos la vida y el legado del Papa Juan Pablo II, desde sus primeros pasos en su viaje espiritual hasta sus pensamientos finales antes de dejar este mundo. Un hombre notable. La posición del Papa siempre se ha considerado como una de las más espirituales, si no la más espiritual, en el cristianismo. El Papa es considerado el cristiano más importante de la tierra y es visto como el líder espiritual más alto de la comunidad cristiana católica. El Papa Juan Pablo II alcanzó esta posición, convirtiéndose en el jefe de la comunidad católica y gobernante de la Ciudad del Vaticano desde 1978 hasta 2005. Cuando dio su último suspiro. El Papa Juan Pablo II hizo historia al convertirse en el primer líder cristiano no italiano de la Iglesia Católica Romana en más de 400 años. Su influencia en el mundo fue asombrosa, lo que lo convirtió en una de las personas más influyentes del planeta. ¿Qué cosa terrible dijo sobre el fin del mundo en su lecho de muerte? El mundo se ha acabado. Quédense conmigo mientras continuamos esta inquietante historia. El Papa era profundamente espiritual y respetado dentro de la comunidad cristiana. Era considerado la persona más cercana a Dios. La comunidad católica siempre escuchó sus enseñanzas y mandatos, creyendo que lo que decía venía directamente de la boca de Dios. En sus últimos días, el Papa reveló algo complejo que podría cambiar el curso de la historia humana. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el Papa intentó escribir unas cartas que se decía que contenían acontecimientos futuros, pero eso no fue todo. Justo antes de morir, dijo algo extraño. Se cree que el Papa escapó de la muerte varias veces. Como líder espiritual, siempre estuvo bajo el cuidado y la protección de Dios Todopoderoso. Si recordamos la historia, el 31 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue asesinado a tiros en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Esto provocó pánico entre los católicos, temiendo que la muerte de su líder espiritual hubiera llegado demasiado rápido. Afortunadamente, el Papa no murió, pero sí resultó gravemente herido, lo que le provocó una gran pérdida de sangre que casi lo llevó a la muerte. El hombre que intentó asesinar al Papa, Midaliaye, fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, curiosamente, el Papa Juan Pablo I pidió al presidente de Italia que perdonara al pecador. Español a petición del Papa, Midaliaye fue deportado a Turquía en 2007. Años después, este asesino se convirtió al catolicismo romano. Incluso después de eso, la vida del Papa Juan Pablo II siempre estuvo bajo amenaza, pero persistió en su fe, cumpliendo su propósito y enseñando a los católicos romanos el camino de Dios. El Papa Juan Pablo II defendió los valores y las normas del verdadero cristianismo. ¿De dónde salió este hombre extraordinario, que podía prever el futuro? El Papa Juan Pablo I nació el 18 de mayo de 1920 en WWIS, Polonia. Perdió a su madre cuando tenía solo 9 años y a su hermano 3 años después. A medida que crecía,
Se interesó por actividades deportivas como el esquí y la natación. También se dedicó a la docencia. En 1938, continuó su educación inscribiéndose en la prestigiosa Universidad de Kovia, donde decidió estudiar teatro y poesía. Sin embargo, su búsqueda de conocimientos académicos se interrumpió cuando la Alemania nazi invadió el país y obligó a la universidad a cerrar al año siguiente. Después de eso, comenzó a centrar su atención en el campo espiritual y decidió hacerse sacerdote. Juan Pablo I se inscribió en un seminario establecido por el arzobispo de Kovia, lo que le trajo un rayo de esperanza al encontrar algo en lo que centrarse durante la guerra. Finalmente, completó sus estudios religiosos en el seminario y fue ordenado sacerdote en 1946. La búsqueda de conocimiento del Papa Juan Pablo no se detuvo cuando se convirtió en sacerdote. Se mudó a Roma para completar su doctorado en teología. Después de completar su doctorado, el Papa Juan Pablo II regresó a Polonia en 1948, donde sirvió en varias parroquias en Kovia. Sus cualidades fueron fácilmente reconocidas, lo que llevó a su nombramiento como obispo de Umbí en 1958. 6 años más tarde, se convirtió en el arzobispo de Kovia. Considerado uno de los principales pensadores de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II participó en el Concilio Vaticano, y conocido como Vaticano II. Este concilio fue responsable de revisar la doctrina de la Iglesia, y este proceso comenzó en 1962 con sesiones posteriores planificadas para los años siguientes. Como miembro del Vaticano II, Juan hizo contribuciones significativas para ayudar a la Iglesia a encontrar su lugar y propósito en el mundo. Fue nombrado cardenal en 1967 por el Papa Pablo VI. En 1978, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer papa no italiano en más de 400 años y uno de los papas más jóvenes de la historia. Asumió el cargo el tercer día del segundo cónclave papal convocado después de la muerte de su predecesor, el Papa Juan Pablo I, quien ocupó el cargo durante solo 33 días. El Papa viajó por todo el mundo, visitando más de 100 países para difundir el mensaje de la fe y la paz de Jesucristo. Sin embargo, su nuevo cargo no estuvo exento de desafíos. Siguió manteniéndose firme a pesar de numerosas amenazas. Fue un símbolo de paz y fe, y se aseguró de que estos valores llegaran a los corazones de todos los creyentes católicos romanos en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II fue un ferviente defensor de los derechos humanos. A menudo hablaba sobre el sufrimiento que ocurría en otras partes del mundo. Era una persona apasionada, a la que nunca le gustó ver sufrir a sus semejantes bajo ninguna circunstancia. Por eso siempre envió ayuda a países asolados por el sufrimiento y la pobreza. A lo largo de la década de 1980, el Papa continuó viajando y apareciendo en eventos internacionales, demostrando su dedicación a la Iglesia Católica Romana y a los cristianos de todo el mundo. A medida que se acercaba la década de 1990, las cosas comenzaron a tomar un giro negativo. El primer problema de salud grave ocurrió en 1992 cuando le extirparon un pequeño tumor del colon. Aunque la cirugía fue exitosa, marcó un punto de inflexión. Varias otras emergencias ocurrieron en 1993 y 1994, incluidas 2 caídas separadas que resultaron en un hombro dislocado y una fractura de muslo. Estos incidentes, aunque aparentemente inofensivos, indicaron un declive físico. En 1996, se sometió a una cirugía de apendicitis, otro recordatorio de su creciente fragilidad. Un incidente particularmente preocupante ocurrió en diciembre de 1995 cuando un ataque de mareos lo obligó a cancelar su servicio habitual del día de Navidad. A medida que el Papa envejecía, el cumplimiento de sus deberes se volvió cada vez más difícil. Su salud se convirtió en un obstáculo significativo para hacer lo que quería hacer. El resultado de este declive se hizo evidente en sus apariciones públicas en el Vaticano, donde el público vio cómo le costaba realizar movimientos sencillos y mantener conversaciones con la gente. En 2001,
uno de sus médicos en el Vaticano reveló que el líder espiritual estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson, un trastorno caracterizado por rigidez y temblores. En los últimos días del Papa, a principios de febrero de 2005, el Papa contrajo la gripe. Sin embargo, lo que comenzó como una gripe común se convirtió en algo más peligroso. La gripe le provocó una inflamación aguda y espasmos en la laringe, lo que le dificultaba mucho respirar de manera efectiva. Cuando se notó esto, el Papa fue trasladado al Hospital Gemelli, donde recibió tratamiento. Parecía que el tratamiento inicialmente tuvo éxito, pero después de un tiempo, el Papa enfermó nuevamente. A fines de febrero, sus dificultades respiratorias regresaron y su condición se agravó. El Papa fue llevado nuevamente al hospital y esta vez los médicos confirmaron que su condición se había deteriorado significativamente. Como resultado, el Papa tendría que someterse a una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico en el que un cirujano abre un orificio en la tráquea para desviar la vía respiratoria bloqueada. Este procedimiento tenía como objetivo ayudar al Papa a respirar mejor, pero también tuvo muchas consecuencias. Esta cirugía le impediría comunicarse con Dios o con cualquier otra persona. Este fue un día que nadie esperaba. Su voz, que a menudo utilizaba para bendecir a los cristianos, ahora permanecería en silencio por el resto de su vida. Muchas veces, el Papa fue visto usando gestos con las manos para comunicarse. En una ocasión, tuvo que dirigirse al público desde la ventana del hospital porque no podía hablar. Simplemente agitó una imagen que hizo llorar a muchos. El día 20 del mes siguiente, Domingo de Ramos, el Papa apareció una vez más. Su frágil cuerpo fue visto agitando una rama de olivo ante los peregrinos reunidos en la Basílica de Santa María la Mayor. La visión del Papa provocó escalofríos en la columna vertebral de muchas personas. 2 días después, surgió un informe que decía que el Papa ya no respondía al tratamiento médico. Su salud estaba llegando al límite y el resultado era incierto. Su estado continuó deteriorándose y se debilitó a partir de ese momento. Las cosas solo podían empeorar. No había esperanza, ni siquiera de los mejores médicos. A finales de marzo de 2005, los detalles del estado de salud del Papa se difundieron por todo el mundo, provocando todo tipo de reacciones. La Iglesia cayó en un completo silencio y la ansiedad creció. Era hora de que dejara este mundo y estuviera con Dios. Había completado su misión en la tierra. Estas preguntas y muchas otras surgieron mientras el mundo esperaba el anuncio final. La muerte del Papa, después de una serie de problemas de salud y una crisis nerviosa, se hizo inevitable. El Vaticano, habitualmente bullicioso, se convirtió en un lugar de silencio y reflexión. Muchos líderes espirituales dentro de la comunidad católica comenzaron a preguntarse cuál sería el siguiente paso si el Papa fallecía. El 31 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, sucedió algo aterrador. El Papa decidió asistir a misa en su capilla privada sin que nadie, ni siquiera los funcionarios del Vaticano, supieran que otro desastre de salud era inminente. Una vez más, el Papa trató de cumplir con su deber, pero un repentino y severo escalofrío lo invadió, acompañado de fiebre. Se cree que este incidente fue causado por una grave infección del tracto urinario. Las cosas malas se fueron acumulando y su cuerpo poco a poco se rindió. Continuando con la historia de la muerte del Papa Juan Pablo II, su cuerpo ya no tenía fuerzas para luchar contra los problemas de salud que poco a poco iban apoderándose de toda su fuerza. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar al Papa, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El 2 de abril de 2005, alrededor de las 9:37, el Papa Juan Pablo II dio su último suspiro en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Su fallecimiento dejó un enorme vacío en los corazones de millones de católicos en todo el mundo. Su muerte fue inmediatamente informada y ampliamente difundida, lo que provocó una efusión de emoción en todo el mundo. Creyentes de todo el mundo acudieron al Vaticano para presentar sus respetos al Papa que había dedicado su vida a la Iglesia y a la humanidad.
El mundo vivió días de luto emotivo mientras millones de personas, independientemente de su religión, nacionalidad o raza, se reunieron para recordarlo y honrarlo. El funeral del Papa Juan Pablo II se celebró en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano el 8 de abril de 2005, con la asistencia de millones de personas de todo el mundo, incluidos líderes nacionales y religiosos. Fue uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia moderna. Tras la muerte del Papa, la Iglesia Católica inició el proceso de selección de su sucesor. Esto llevó a la elección del Papa Benedicto XVI, que seguiría al frente de la Iglesia Católica en los años siguientes. El Papa Juan Pablo II es recordado no solo como un gran líder espiritual, sino también como un hombre de paz que luchó persistentemente por los derechos humanos y la libertad en todo el mundo. Dejó un enorme legado no solo para la Iglesia Católica, sino también para toda la humanidad. Con su muerte, el mundo perdió a un gran líder espiritual, pero los valores e ideas que dejó vivirán en los corazones de quienes lo amaron y admiraron. La vida y la carrera del Papa Juan Pablo II serán recordadas por siempre como un símbolo de fe, perseverancia y amor por la humanidad. Tras la muerte del Papa Juan Pablo II, su legado continuó difundiéndose. En todo el mundo, fue honrado como uno de los papas más influyentes de la historia moderna. Sus obras, pensamientos y enseñanzas siguen guiando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. En primer lugar, el proceso de canonización. Inmediatamente después de su muerte, los creyentes comenzaron a pedir la canonización del Papa Juan Pablo II en la Iglesia Católica. La canonización normalmente requiere un proceso que dura muchos años, si no décadas, con múltiples etapas de evaluación y confirmación de milagros relacionados con el candidato. Sin embargo, para Juan Pablo II, este proceso se llevó a cabo rápidamente. En mayo de 2005, apenas 2 meses después de su muerte, el Papa Benedicto XVI renunció al periodo de espera habitual para comenzar el proceso de canonización de Juan Pablo II. Esto permitió que la Iglesia comenzara de inmediato a investigar los milagros y la vida del Papa. Esto fue un testimonio del respeto y el amor que la comunidad católica tenía por Juan Pablo II. El 1 de mayo de 2011, el Papa Benedicto XVI beatificó al Papa Juan Pablo II, el primer paso en el proceso de canonización. La ceremonia de beatificación atrajo a millones de personas a Roma para honrar el legado del difunto Papa. Finalmente, el 27 de abril de 2014, el Papa Juan Pablo II fue canonizado por el Papa Francisco. La ceremonia de canonización se celebró junto con la del Papa Juan XXIII y fue considerada un acontecimiento histórico, en el que participaron millones de creyentes de todo el mundo. El impacto del Papa Juan Pablo II tanto en la Iglesia Católica como en el mundo en general fue profundo y de largo alcance. Su legado es monumental y se extendió más allá de los confines de la Iglesia para tocar las vidas de innumerables personas en todo el mundo. Durante sus 27 años de papado, hizo avances significativos en la promoción de los derechos humanos, el fomento de la unidad interreligiosa y el avance de la paz mundial. Sus viajes lo llevaron a más de 100 países, donde interactuó con millones de personas y defendió los valores cristianos. La influencia del Papa Juan Pablo II fue particularmente notable en su firme oposición al comunismo en Europa del Este. En su Polonia natal, se convirtió en un héroe nacional, utilizando su fe como una poderosa herramienta contra los regímenes opresivos. Sus esfuerzos por superar las divisiones entre las religiones marcaron una nueva era en el enfoque de la Iglesia Católica hacia el diálogo interreligioso. Se relacionó con líderes del judaísmo, el islam, el budismo y otras religiones, esforzándose por cultivar la paz y el entendimiento mutuo a través de las fronteras religiosas. En el ámbito de la ética y la cultura, el Papa Juan Pablo II fue un firme defensor de los valores cristianos tradicionales, incluida la santidad de la vida, la importancia de la familia y el derecho a la libertad religiosa. Enfrentó las presiones de una sociedad que cambiaba rápidamente con una determinación inquebrantable, y continuó enseñando y defendiendo los principios morales de la Iglesia. Su legado perdura a través de los numerosos documentos que escribió, como encíclicas y exhortaciones apostólicas, que siguen siendo una rica fuente de sabiduría tanto para la Iglesia como para el mundo en general.
Sus sucesores han construido sobre los cimientos que él sentó, impulsando a la Iglesia Católica hacia la era moderna. Numerosas organizaciones, movimientos e iniciativas inspiradas en sus enseñanzas continúan prosperando en todo el mundo. La vida del Papa Juan Pablo II fue un testimonio de servicio, amor y dedicación. Aunque su muerte marcó una pérdida significativa, su legado de fe, esperanza y amor persiste como un faro de inspiración. Su historia es un poderoso recordatorio de la fortaleza duradera de la fe y el impacto que una persona puede tener a través de la perseverancia y la devoción. El Papa Juan Pablo II siempre será recordado como un líder espiritual extraordinario, un pacificador y un defensor de la humanidad. Gracias por explorar la notable vida y el legado del Papa Juan Pablo II. Que su historia inspire una profunda reflexión sobre la vida de uno de los papas más grandes de la historia.